Hola, os grabo este vídeo para recordar un poquito todo lo que vimos en el taller de etiquetado. Esta imagen era simplemente una reflexión de que muchas veces pues, nos obsesionamos con los productos, con la química y bueno, la misma naturaleza nos aporta muchos de los llamados es. Importante que si llevamos un estilo de vida saludable vamos a poder prevenir muchas enfermedades, aunque evidentemente no nos asegura que no las padezcamos en un momento dado. Estas son las cosas que deben figurar y las que no en los etiquetados, que no tiene por qué. Están en las fotocopias, ya las leéis tranquilamente. De todos modos, en esta ficha era un resumen de las que sí deben aparecer. Os recomiendo hacer esta actividad un par de veces en casa. Esto os va a dar agilidad a la hora de llegar al supermercado y saber exactamente qué es lo que os interesa ver. Lo que debe llevar la descripción del producto muchas veces nos da una pequeña sorpresa porque difiere de cómo le llaman el producto comercial y aporta mucha información de lo que realmente es. Los ingredientes van ordenados de más a menos. Por ejemplo, en este el chocolate blanco que aporta el 56%, luego tiene un paréntesis porque nos va a indicar de qué está formado ese chocolate blanco y también va por orden. En primer lugar azúcar, manteca de cacao, etc. Los alérgenos siempre tienen que aparecer. Si no tenemos ninguna alergia, pues nada, no nos tenemos por qué preocupar. La cantidad neta, el peso de cada envase o del producto entero. Y la fecha de consumo preferente o caducidad. Recuerdo, la fecha de caducidad es para productos perecederos y esa sí deberíamos respetarla, porque a partir de esa fecha es cuando el producto podría ya no considerarse saludable o incluso insalubre y causar algún tipo de patología. Sin embargo, la fecha de consumo preferente es simplemente a partir de la cual puede perder alguna propiedad organoléptica o sabores, texturas, etc. El país de procedencia es obligatorio si el producto es de otro país y luego aquí se envasa, pasa bastante. Y de hecho os vais a sorprender si compráis verduras de Navarra, muchos vienen de fuera, excepto algunos, claro. Esos valen muy caros. El modo de empleo, cómo se conserva y sobre todo, bueno, a veces viene pues cómo se cocina. La información nutricional suele venir tanto una tabla del valor por 100 gramos como por la unidad de consumo. El valor por 100 gramos nos da un poco más un orden de magnitud de qué tipo de alimento es. En este caso nos aporta la energía 482 kilocalorías, sabiendo que los hidratos de carbono aportan 4 calorías por cada gramo. Este pues en un principio es bastante rico en hidratos de carbono. Si fuera más ricos en grasas como las nueces, pues se nos dispara a 6 o a 700 kilocalorías. No debemos fijarnos solo en la energía, para nada es lo más importante. En cuanto a aquí es donde deberíamos fijarnos. El total de grasas, un 20% de grasas es bastante alto en grasas para ser un producto procesado que parecía tortitas de arroz. Pero me preocupan más las saturadas. Veis que tenemos 12 gramos de grasas saturadas. Además tenemos que reflexionar. ¿De qué origen son? ¿Son de aceite de coco? Bueno, pues no sería mucho problema. Si son de manteca de cacao tampoco nos debemos preocupar demasiado. Pero si son grasas hidrogenadas vegetales, aceite de palma, entonces sí. Los hidratos de carbono, sobre todo los azúcares, porque aquí vemos que hay 68 gramos de hidratos de carbono y 31 son azúcares. La diferencia son almidones, que no tenemos por qué preocuparnos, debemos consumir almidones sin problema. La cuestión son esos azúcares, 31 gramos es excesivo. Luego la fibra, si tiene un valor de 6-7 gramos por cada 100, pues es bastante aporte lo que nos da. También deberíamos pensar de dónde viene esa fibra. Viene de un salvado que le han añadido fibras de otro tipo o son las que están normalmente presentes, como si utilizan una harina integral de trigo o de centeno. Eso sería lo más deseable. Las proteínas no debemos fijarnos mucho, salvo que estemos buscando un post-entreno, que eso ya se verá en el taller de alimentación deportiva. Y la sal sí que debemos centrarnos. Si tiene más de 1,25 por cada 100 gramos es demasiado. En este caso no es demasiado, 0,18 y además cada tortita solo nos aporta 0,03. El tema de colorantes y conservantes tampoco me centraría mucho en eso. No, porque si descartamos un alimento por todo lo que hay anteriormente, los colorantes y los conservantes es lo de menos. Una tabla que se ve un poquito más separado y bueno, veis aquí sí que nos habla de sodio.
0,35 gramos de sodio. Tendría que multiplicarlo por 2,5, sería alrededor de 10, 9, 10, perdón, 1 gramo, alrededor de 1 gramo de sal. Os expliqué un poquito que la combinación de potenciadores del sabor y azúcar activan los circuitos de recompensa, por lo tanto parece que nos volvemos cada vez un poquito más adictos, y un problema para mí mayor es que nos acostumbra el paladar a sabores muy fuertes. Luego no somos capaces de disfrutar el sabor de una pera, de un melocotón, porque estamos acostumbrados a cosas más potentes. El cerebro no necesita azúcar, quitároslo de la cabeza, un niño no necesita desayunar colacao. Y podemos alimentar nuestro cerebro a partir de los almidones presentes en cereales, de las legumbres o el que tenemos almacenado de nuestra alimentación normal. Un resumen de otros nombres con los que podemos encontrar el azúcar o alimentos o por ejemplo la fructosa, que tiene también efectos muy perjudiciales sobre el organismo. El semáforo nutricional sería muy interesante en el momento que lo implanten, porque nos da gráficamente un poquito información sobre cantidad de consumo. En cuanto veo que algo es amarillo, debería ser algo muy esporádico. Y si lo veo rojo, yo directamente no lo compraría. Este semáforo nutricional se basa más bien en raciones, no en los valores por cada 100 gramos. Como todavía no se han implantado, os voy a hacer simplemente ejemplo. Por ejemplo, mirad la primera columna. Calorías, 400 o más por ración. Si yo voy a comerme una palmera de chocolate y me aporta 450 kilocalorías solo esa palmera, es demasiado. O me aporta solo esa unidad de consumo más de 1,20 gramos de sal. Si hemos dicho que son hasta 6 al día, es excesivo, yo lo descartaría. Vimos que hay unas declaraciones nutricionales, todo esto está regulado. Y cuando un alimento está etiquetado como rico en fibra, bajo en grasa, debe cumplir unos ciertos requisitos que tenéis en las fotocopias de color. Las declaraciones de salud es si tiene un beneficio para la salud. Desde que esto se ha regulado, hay algunos alimentos como el Actimel que han tenido que quitar las declaraciones de salud que tenían porque realmente no eran legales. Pero ojito con estas cosas. Hasta que no estén los perfiles nutricionales, yo no me fiaría. Os puse el ejemplo del bollicao. El bollicao tiene supuestamente anuncian el 50% del hierro que necesita un niño al día. Pero si resulta que para tomar hierro le estoy dando un alimento totalmente insano, mucha gente que no tiene tanto conocimiento de nutrición como lo estamos teniendo nosotros, pues puede incurrir en el error de pensar que le está dando algo que no es muy malo. Pues no, es muy malo, es perjudicial. Que tome hierro a raíz de muchas otras fuentes, pero no del bollicao. Ese bollicao dejará de llevar esa etiqueta cuando esto por fin se implante. Las declaraciones nutricionales es lo que os he pasado, ya lo veis tranquilamente. En cuanto a los aditivos, la E significa que está controlado por la EFSA. Entonces, a cantidades normales de consumo se supone que son seguros. A ver, seguro no significa inocuo. Si yo me paso con las cantidades, pues sí que puedo tener pues desde reacciones a nivel intestinal de diarreas o gases o lo que fuera, a acabar pues a saber cómo. Deberíamos valorar siempre la susceptibilidad individual. En esto os puse el ejemplo de los sulfitos. Pues hay personas que no le afectan o personas que le dan cierto dolor de cabeza. Bueno, pues entonces sí que lo debe valorar. Efecto sinérgico se refiere a si yo tomo durante mucho tiempo varios o mucha variedad de aditivos que por sí mismos y sueltos no causan efectos, pero los estoy combinando, pues quizás sí que acabe teniendo algún efecto. Por esa razón siempre aconsejo reducir al máximo los procesados. Y luego pues no es lo mismo un niño que tiene toda la vida por delante que una persona ya más mayor que bueno, pues para 40 años o 30 que me quedan de vida, evidentemente lo voy a reducir, pero en un niño es todavía más importante. Hay aplicaciones donde podemos encontrar todos los aditivos, sus nombres, sus orígenes. Ojo con ellas porque a veces incurren un poco en la quimiofobia. No debíamos tomarlo todo al pie de la letra, que la gente es un poco exagerada, pero sí para por lo menos conocer de qué estamos hablando. Estos colorantes sí que os animaría a reducirlos, la tartracina, el colorante alimentario.
Los colorantes del caramelo, pues es muy difícil evitarlos, pero simplemente no abusando de procesados lo vamos a lograr. Las conservas no os agobiéis, a veces es preferible que lleven conservantes a jugárnosla. Podríamos reducir, sí, no abusar de los refrescos de cola porque van secuestrando calcio y podríamos, personas con una densidad ósea un poquito débil, acabar peor. El secuestrante de minerales que está presente en las conservas de legumbres, sobre todo para gente que las consume totalmente a diario y por lo que sea no tiene tiempo de ponerlas a remojo y cocinarlas, las utiliza ya cocidas. Si ese es el caso, pues sí, compradlas bio, que no lleva. Si las tomamos de uvas a peras, tampoco hay que agobiarse. Y bueno, casi todos los productos procesados, para darles textura y palatabilidad, llevan muchos espesantes, emulsionantes, historias, que al final, pues si abusamos de estos productos, evidentemente tomamos demasiados. Hacemos hincapié en el glutamato monosódico, más que por el síndrome del restaurante chino, que bueno, habría que ver cuántas cantidades hace falta tomar para eso, que produce cefaleas y malestar, sobre todo por la distorsión que tenemos de los sabores. ¿Qué está libre de aditivos? Pues cualquier alimento fresco. Os comenté que es muy recomendable el consumo de verduras frescas congeladas para aquellas personas que no tienen tiempo de comprarlas frescas, lavarlas, pelarlas, trocearlas. Es un buen fondo de armario. Igual que las legumbres en conserva y las conservas de pescado son un excelente fondo de armario. Evidentemente no todos tenemos tiempo de ir al mercado, pues nada, si optamos por ir al supermercado y comprar allí los productos frescos, como mínimo evitemos este tipo de lineales, que además son muy listos y saben dónde colocarlos. Recomendaciones, resumen. Leed las etiquetas, cada vez os llevará menos tiempo y seréis más ágiles. Cuantos menos ingredientes mejor, si tiene menos de 5 ideal. Desconfiar del etiquetado que nos venden. Cuantas más cosas nos quiere decir el fabricante, seguramente es que tiene muchas más que ocultar. El sin gluten, sin grasas, perdemos el sentido. Acabo de leer un Twitter que han sacado unos preservativos sin gluten, ya a la gente se le va la cabeza. Tema de las algas, os dije que peligro, ojo con ellas. Y luego quinoa, clorela, superalimentos que además de caros y poco sostenibles ecológicamente, porque estamos perjudicando las producciones locales, no sirven para nada. Mejor comer alimentos locales de aquí, como los cereales de aquí, las legumbres, etc. Fijémonos en las grasas, porque excepto en frutos secos y aceite de oliva, el resto, si tiene gran cantidad, pues no nos interesa. Sobre todo centraros en la grasa saturada y sobre todo en la de origen vegetal hidrogenada y el aceite de palma, que yo los evitaría. El azúcar no debe estar entre los 3 primeros ingredientes. La OMS nos recomienda máximo 25 gramos al día a los adultos, a los niños es un poco menos, y como vimos, un botecito de estos de Colacao prácticamente ya llevaba 20 o 20 y pico gramos. La sal, os recuerdo, mucha gente tiene hipertensión o está al borde y no lo sabe. Debemos consumir menos de 6 gramos al día. Y como vimos, la sal que añadimos con el salero es la menos importante a lo largo del día. Casi toda viene por los alimentos que tomamos. Sería recomendable un alimento que tenga menos de 0,25 gramos de sal por 100 gramos. Excesivo en sal si supera el 1,25 gramos. Y casi todos los procesados rondan ese valor. Y para los aditivos, para no llegar a obsesionarnos, sencillamente, progresivamente cambiemos a una alimentación rica en alimentos y no tendremos por qué preocuparnos. Y muchas veces nos planteamos el dilema de, bueno, quiero unas galletas, estas o estas, ¿cuáles son mejores? Pues ni una ni las otras, ambas son inadecuadas. Entonces, por lo menos que tengamos el conocimiento de que no nos convienen y si lo tomamos, tiene que ser de manera muy esporádica y muy consciente. Y con esporádica no me refiero a, bueno, los sábados y algún martes, porque luego eso se junta con que también el domingo te tomas algo con la familia. Y el miércoles resulta que, y al final el esporádico o el de vez en cuando es prácticamente a diario. Esta era una imagen de reflexión de cómo cuanta más información nos den, seguramente más se están escondiendo
y además el colágeno, que por lo que hemos visto no es eficaz. Y nada, muchísimas gracias, espero no haberos aburrido. Nos vemos en la próxima y cualquier duda me escribís. Bueno, aquí estoy viendo que pone Yesca Rus 2018 Ergon. Yesca Rus no tiene nada que ver con esto. Un abrazo.